El socio de Negre, Fernando Cerimedo, Cuando contratan a personajes tan siniestros como Javier Negre o Fernando Cerimedo, el señor del dinero es Fernando Cerimedo. Javier Negre no deja de ser un tonto útil para esta causa. Uno de esos apóstoles, Negre dice que es Vito Quilen. Creí en Dios, digo, bueno, a Jesucristo también le crucificaron públicamente y luego fue generando profetas por todo el país, ¿no? No solo maneja decenas de miles de bots, sino que ha sido bastante poco efectivo en condiciones de normalidad democrática. Por ejemplo, Cerimedo y Negre, que creo que esto es algo que hay que hablar. Hey, 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 the truth will rise. Sparky with back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frederick Neighbor is in town. bueno, esta hora tiene una... La verdad es impresionante la vendida de humo. Se hace llamar el medio, la red de medios más viral en español. Solamente tiene cuentas de Twitter, todas gestionadas desde Argentina. Solamente hay una web, que es La Derecha Diario, que tiene menos visitas. Esto lo puede comprobar cualquier persona que me escuche. Hay un servicio que se llama SimilarWeb, que la versión gratuita te permite comparar digamos, la audiencia digital, el tráfico de diferentes medios, que compare La Derecha Diario Estado de Alarma con Diario Red. Diario Red tiene más visitas que tanto La Derecha Diario como Estado de Alarma. Si tú te vas a los canales de YouTube, son 100, 200 visitas lo que tienen, y la vendida de humo es tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Que el socio de Negre, Fernando Cerimedo, que es el estratega digital de Milei, que era el propietario de La Derecha Diario, él presume en varias entrevistas de tener más de 50.000 cuentas falsas en Twitter. Entonces lo que hace es retuitear y dice, mira, hago tendencia, o mira, lo más viral en Twitter. Sí, pero si te vas a Facebook e Instagram, tiene 4 o 5 likes por publicación. Oye, a ti te acaban de montar precisamente una campaña en la que piden que te deporten a España. ¿Por qué ha sido eso? Desde el año 2019, la derecha política en este país, poco acostumbrada al debate de las ideas, ha exigido en los parlamentos y en los medios de comunicación mi expulsión del país por ser extranjero y participar de la discusión política de la nación. Cuando han sido ellos los que a lo largo de estas décadas han traído a consultores extranjeros pagándole millones de pesos para difamar, para hacer campañas sucias de desinformación, cuando contratan a personajes tan siniestros como Javier Negre o Fernando Cerimedo para hacer el trabajo sucio, o a Gloria Álvarez para tenerla en los medios de comunicación, que es de origen guatemalteco. El problema de ellos es que, bueno, a ellos no les molesta que yo sea extranjero, a ellos les encantan los españoles, en particular el rey de España. A ellos lo que les molesta es que públicamente no se hable como ellos quieren que se hable, querido Rubén. Les parece casi, casi que traición, no sé si de clase o qué piensen, pero les parece casi traición que un español, que es lo que a ellos les encanta, opine contrario a ellos. Y háblanos de ese tal Cerimedo, que tú lo conoces muy, muy bien, pero la gente no sabe cuáles son sus vínculos con Negre. No solo con Negre. A ver, Fernando Serimedo es un comunicador político, dice ser periodista, pero en verdad es un operador de la baja política argentina, es una persona que está implicada en los escándalos y en los fraudes económicos contra la Agencia de Discapacidad en Argentina. Hace unos meses vimos como la hermana del presidente Milei se hacía millonaria cobrando al menos el 3% de comisión en cada compraventa de medicamentos a través de esta agencia. Bueno, una de las personas que operaba este mecanismo corrupto y tramposo con el que la hermana de Milei se enriqueció ilegalmente era Fernando Cerimedo. De hecho, tuvo que tomar declaración en Argentina. Cerimedo es quien se vende como estratega político, aglutinando, entre otras cosas, los medios que tiene Javier Negre, La Derecha Diario y unos cuantos más. Pero en verdad, el señor de los negocios, el señor del dinero, es Fernando Cerimedo. Javier Negre no deja de ser un tonto útil para esta causa. Y en cualquier caso, Cerimedo, en su estrategia de comunicación, ha llegado a reconocer algo que muchos en la extrema derecha suelen ocultar o negar, y es que él maneja decenas de miles de bots. Así es, no solo maneja decenas de miles de bots, sino que ha sido bastante poco efectivo en condiciones de normalidad democrática. Por ejemplo, Cerimedo y Negre, que creo que esto es algo que hay que hablar porque a veces se les pone un aura como si fueran consultores o comunicadores exitosos. La verdad es que no, se metieron con todo en la elección de Uruguay, fueron un fracaso tremendo, eran extraterrestres intentando comunicar a un pueblo sabio, organizado, comprometido como el uruguayo, perdieron la elección de una manera
patética hoy venden haber ganado la elección en Honduras cuando esa elección la ganó a la mala Donald Trump desde la Casa Blanca, ¿no? O sea, creo que tampoco hay que sobredimensionar la efectividad política de esto. Simplemente son unos oportunistas como Dios manda, encuentran el momento de meterse, de saquear recursos públicos y privados, y bueno, hay una coyuntura que hace que del lado de la Casa Blanca se ganen más elecciones en América Latina. ¿No? Bueno, yo creo que hace falta más gente, porque Negre, no sé si conoces, que dice que ha hablado con Dios y que Dios le dijo que fuera, bueno, pues captando apóstoles a modo de Jesucristo, y uno de esos apóstoles, Negre dice que es Vito Quilen. Creí en Dios, digo, bueno, a Jesucristo también le crucificaron públicamente y luego fue generando profetas por todo el país, ¿no? Por todo el universo. Y fue lo que hice, agarré un coche, empecé a reunirme con universitarios, le generamos un problema al gobierno y ahora el gobierno de España, Pedro Sánchez, ha tenido que sacar o impulsar una ley de medios para prohibir medios como el mío, para intentar meternos en la cárcel y para intentar generar campañas de fake news contra mi honorabilidad y contra chicos como Vito Quiles, que es uno de mis reporteros estrella. No sé si Ndongo sería otro, porque Ndongo trabaja para la pseudocompetencia de Negre aquí en España, para un medio también de mucho prestigio que se llama Periodista Digital. Entonces, bueno, quizás Correcto. serían otros perfiles los que estaría captando Negre, que de eso también me gustaría que me hablara. Si Negre tiene ya gente, junto a Cerimedo, gente que está trabajando como reporteros para su medio, su pseudomedio, o la única figura vinculada a la derecha diario y a estos medios de comunicación son Negre y poco más. No hay otras personas, no hay otras caras visibles. A ver, lo más importante que tiene Negre en México, primero para arriba y luego para abajo. Lo más importante que tiene Negre en México es un dueño, quien financia las actividades de la derecha a diario, de los distintos medios afines que tienen y de las granjas de bots. Es la segunda fortuna de este país hasta el momento, ahora les explico por qué, que es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Ujú. Pliego es hijo, nieto, bisnieto de millonarios, ya saben, un hombre hecho a sí mismo con los millones de pesos que heredó de su familia. Ricardo Salinas Pliego es dueño de uno de los principales bancos de este país y también de una de las principales televisoras de este país. En México, cuando estallaron las protestas del Yo Soy 132, cuando todavía estaban los gobiernos neoliberales, una de las principales consignas era contra el duopolio mediático, las dos televisoras que había en ese momento, Televisa y TV Azteca. Bueno, Ricardo Salinas Pliego es dueño de TV Azteca, una de las principales televisoras del país. Y es la segunda fortuna del país. Sin embargo, está en un proceso bastante complicado con el Estado mexicano, que ya lo ha condenado en reiteradas ocasiones para que pague los impuestos que debe desde 2005. Estamos hablando de que este señor debe más de 2.000 millones de euros en impuestos al Estado mexicano. Y en esa batalla, Ricardo Salinas Pliego fue un empresario que se adaptó al poder en distintas circunstancias, hasta el momento en el que se le obliga a pagar impuestos, que ya rompe completamente con el establishment político mexicano y empieza una campaña de golpeteo en contra primero del expresidente López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese contexto de rompimiento por necesidad de pago de impuestos, porque verdaderamente casi toda su fortuna personal es la que debe en el pago de impuestos, o sea, va a tener serios problemas económicos, va a dejar de ser una de las principales fortunas del país, es cuando desesperadamente y con los recursos económicos ilimitados que tiene a su disposición, empieza a financiar una cosa llamada Fundación Libertad, donde pagan a Gloria Álvarez, donde pagan a Negre, donde pagan a Agustín Laje, a distintos influenciadores de la derecha, y con ese dinero también se financia la derecha diario en México. Ahora bien, ya estamos en el punto donde entendemos cuál es su dueño, qué hay de ahí para abajo. Sí ha conseguido cooptar a determinados personajes, no mucho, de la derecha más radical de este país, gente que, por ejemplo, su principal reportero, que es la persona que organiza sus noticias en México, es una persona que estaba denunciada por vender fotografías de inteligencia artificial de sus compañeras de universidad desnudas, por intentar negociar con ropa interior de sus distintas parejas en Internet. Es un influenciador de derecha bastante tóxico, vinculado a las redes de misoginia, incel, que tanto han alimentado a los libertarios, tanto en América Latina como en España. Y bueno, ese Arturo es una de las principales personas que por debajo de Negre articula esa operatividad política que tienen en México. Vamos, un dictado de virtudes. Moralmente a la altura de lo esperado. The truth will